Va a llegar con nosotros en un ratito más Daniela Pastrana, que está invitada a participar con nosotros hoy, pero anda de viaje, acaba de aterrizar y en unos minutitos estará ya conectada con nosotros. Así es que vamos avanzando. Daniela Barragán, ¿qué onda con Marcelo Ebrard? ¿Qué te parece lo que dijo? ¿Está pavimentando un hipotético, un potencial camino de salida? ¿Seguirá adentro? ¿Cómo ves esta telenovela color violeta? Porque ya ves, Daniela, que también está utilizando Ay, una distinción cromática violeta. Daniela. híjole, pues es fuerte. De entrada podría señalar eso. Se lanza fuerte Marcelo contra Claudia Sheinbaum, pero también como que obedece a cómo ha venido comportándose Marcelo, siempre adelantándose, yendo un paso hacia adelante conforme a los tiempos. Y por ejemplo, es el primero en renunciar y eso obliga a que los demás renuncien. Y ahorita, un día antes de que ya se definan las encuestas que van a definir al candidato, pues él ya sale a ponerle ese tinte a todo el asunto. Se lanza fuerte porque no solamente es, pues, decir que ya es Claudia o es él, sino que da dos acusaciones que obliga primero a mostrar más pruebas y además obliga a esos dos organismos a defenderse. Me refiero a la acusación que hace primero al gobierno de la Ciudad de México de estar dando recursos para la promoción de Claudia Sheinbaum y también obliga, y creo que él es consciente de ello porque es un político con mucha inteligencia, obliga al gobierno federal y a una parte importantísima del gobierno federal, que es la de los programas sociales, a demostrar que lo que señaló Ebrard no es verdad, porque lo que señala es delicado. Dice que, o sea, los que están encargados de los programas sociales están operando al mismo tiempo a favor de Claudia Sheinbaum, llevando un supuesto mensaje de que el presidente les está pidiendo que la que sigue es Claudia, que Claudia es la buena. Entonces, pues obliga ya, como decía, a la Ciudad de México y al gobierno del presidente López Obrador a rendir cuentas. Y también, pues va a ser interesante saber qué es lo que señala Mario Delgado, que ojalá no se esconda pues hable al respecto, porque a esto de Marcelo lo más seguro es que se sume, por ejemplo, Ricardo Monreal. Del otro lado ya vimos a Dan Augusto y a Noroña y a la misma Claudia diciendo que ya no va a hablar mal de sus compañeros, a Noroña molesto, diciendo que los ningunea Marcelo al decir que la competencia solamente es entre él y Claudia. Entonces, sí está poniendo en apuros a más de uno con esta conferencia, que también eso lo debe saber Ebrard. Hace el anuncio de que tenía que dar un mensaje importante y en automático ya todo, muchas voces empezaron a especular diciendo que ya era la salida de Ebrard del movimiento. También todo el mundo dice, es que por algo Movimiento Ciudadano todavía no le da el sí al PRI, PAN y PRD. Eso también termina por decir mucho del ex canciller, que mucha gente espera que en cualquier momento ya confirme que efectivamente sí se va a ir de Morena, como muchos apuestan a que lo va a hacer. Eh, Va a ser ahora necesario saber cuál es el siguiente paso de Marcelo, porque aunque no se hagan públicas las encuestas que se van a seleccionar el día de mañana para estos ejercicios espejo, pues si salen las que él no quiere que salgan, pues obvio va a poner el grito en el cielo. Y va a ser interesante también porque a mí me llama mucho la atención como Marcelo, al momento de decir que él es el que va primero en las encuestas, muestra como ejemplo una sola encuesta, que es esta de Rubrum, que sale, o sea, que es relativamente nueva, que viene buscándola fácilmente en su página de internet, es de un sitio que también ofrece servicios de consultoría y promoción política. Es una encuestadora nueva que se hace de manera automática y es la única que ha puesto como ejemplo Marcelo, o sea, va a ser entonces necesario que él diga cuáles son esas otras encuestas que lo ponen a él por arriba, porque también esta es otra lectura de que pues ya se está adelantando para tener una justificación de una derrota que puede ser apabullante. Ya estamos a muy pocos días de que esto tenga desenlace, entonces, pues, o sea, en resumen, primero va a ser interesante ver cómo el gobierno federal va a tener que responderle al propio Ebrard, y lo otro es
pues que ya pues se decida si esta conferencia, que bueno, conferencia no, porque ni siquiera dio espacio a las preguntas, sino en este evento, en este anuncio que él da, hacia dónde quiere ir, hacia ya ir poniéndose colchoncitos en esa derrota que, por ejemplo, la encuesta de Buendía y Márquez también no lo coloca muy por debajo de Claudia, unos 13 puntos abajo, si no mal recuerdo. Entonces, pues le mete un muy mal sabor a esta última parte y la más importante de la contienda, pero pues pone a varios en aprietos y vamos a ver qué es lo que ocurre ya rápidamente. Es el día de mañana que se deciden las encuestas, a ver si queda contento, a ver si queda satisfecho y ojalá que muestre otra encuesta más que soporte sus dichos, que no sea esta rubro. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de las declaraciones hoy, el mensaje que dio Marcelo Ebrard, señalamientos de guerra sucia, de acarreo enorme, monumental, a favor de Claudia Sheinbaum? Dice él que brigadas, diciendo que el deseo del presidente López Obrador es que se apoye a Claudia. Arturo, es una especie de ir preparando una eventual salida de Morena hacia otro rumbo, 1, y 2, los ataques y los señalamientos son solamente, o las descripciones críticas son solamente a Claudia, o en el fondo son también al presidente López Obrador. Arturo. Son ventanas de oportunidad más que descripciones críticas. Sí, no, pues sí. No, Julio, fíjate que me recordó un poco el discurso, el fraseo de Marcelo, me recordó un poco al PRD de los 90, eran el tipo de quejas que enderezaba el partido del Sol Azteca, como le decíamos entonces, en contra del PRI, un PRI en el que militaba Marcelo Ebrard, por cierto, ¿no? Pero ya intercambiando mensajes con algunos amigos, venimos a traer a cuento que nos recuerda también a Manuel Camacho, ¿no? Claro. Digo, Marcelo no puede separarse del sino de Camacho o el sino de Manuel en el sentido del destino, ¿no? Parece, un día antes de que mataran a Colosio, Camacho aprovechó un evento enorme de maestros, estaban reunidos incluso maestros de todo el continente, porque era una reunión de la Confederación de Educadores de América, organizada por su amiga de Camacho y también de Marcelo Elvester Gordillo, y aprovechó ahí para dar una conferencia levantando expectativas, moviéndose en esos terrenos pantanosos de ya hay candidato, pero hay otro que está suspirando, en fin. Y bueno, todos sabemos lo que pasó. Al día siguiente mataron a Colosio. Colosio se acabó, pero con él se acabó Camacho también. Entonces, es este estilo que le viene desde el grupo político con el que se formó, de estirar la liga, de chantajear permanentemente, sin atreverse a dar el paso definitivo de la ruptura. O sea, yo no veo a esas alturas del partido a dónde se podría ir Marcelo Ebrard. Todavía hay un resquicio, quizá por ahí, el Movimiento Ciudadano, pero no está del todo claro. Personas que están más cercanas a los equipos de Marcelo me cuentan que entre las cosas que se barajan en esos equipos está, pues ya Marcelo va a ser como la banda del Titanic, ¿no? Va a seguir tocando mientras negocia, mientras trata de ganar el mayor número de espacios para los suyos, es decir, mientras logra acomodar en las barquitas de salvación a los suyos, pero lo hace por la vía, por esta vía del chantaje que implica pues ensuciar el proceso interno de Morena, porque yo no encuentro otra palabra para nombrarle. Está acusando al gobierno de Andrés Manuel, porque no es solamente a Martí Batres o a Ariadna Montiel, al gobierno de Andrés Manuel, de hacer una operación para favorecer una candidatura.
que es exactamente lo mismo de lo que acusa la oposición al gobierno de López Obrador. Entonces creo que es muy costoso, puede ser muy costoso este fraseo si continúa así. Y bueno, pues me parece que va a seguir tocando mientras este transatlántico, este sueño de que alguien del equipo de Camacho llegaría a la candidatura presidencial, eventualmente a la presidencia, se va desvaneciendo. Las encuestas que yo he mirado serias, digamos, estas que no buscan influir o levantar fuegos artificiales, pues muestran a pocos días del ejercicio de encuesta una ventaja de Claudia Sheinbaum que ronda los 10 puntos. Entonces creo que esa es la razón de este anuncio un tanto estridente de Marcelo y de este afán de estirar la liga o de chantajear. Bien, Arturo. Daniela, ¿y qué en las estimaciones? Esto abre el espacio para especular y para analizar aritméticamente algunas cosas. La eventual salida de Marcelo Ebrard, ¿crees que dañe suficientemente el proyecto de continuidad de la 4T? O dicho de otra manera, ¿le haría un hueco importante a Claudia, si es que finalmente Claudia fuese quien quedara como aspirante presidencial de la 4T? ¿Le haría un hueco fuerte o se diluiría esa fuerza? Es decir, ¿qué tanta base social y qué tanta fuerza podría tener por sí mismo en otro partido Marcelo Ebrard? Muchas especulaciones, pero así anda el abarrote, Daniela. Y creo que tenemos como un evento muy cercano para poder compararlo, que es lo que ocurrió con Coahuila y Mejía Verdeja. O sea, creo que más allá de ver lo que puedan hacer los candidatos, lo que se vio en Coahuila es que la ruptura con el presidente López Obrador sale muy costosa y, por ejemplo, Mejía Verdeja quedó reducido a nada. O sea, era un personaje que había cobrado relevancia por estar cerca del presidente, al menos en las mañaneras, tener su espacio. Cuando sale lo de la encuesta, el presidente pues intentó darle un lugar, lo pone en medio de Palacio Nacional, le da un abrazo, le dice que lo necesitan y él decide mejor optar por lo suyo, se cambia de partido y ya sabemos esa historia cómo terminó. Creo que está muy complicado que eso ocurra porque, pues sí, podrían jalar, pero creo todavía en esta elección el factor López Obrador es crucial. La ruptura no es con Morena, sino sería con el presidente. Y sobre todo una persona como Marcelo Ebrard, que pues también ha hecho mucho de su campaña basado en las imágenes de cómo viene con el presidente López Obrador desde hace ya mucho tiempo, que pues está en su derecho de presumir esa especie de currículum, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues sería complicado. Yo no veo a gente que hoy está en Morena, López Obradorista, y que quiere genuinamente que Ebrard gane la encuesta, siguiendo a Marcelo a Movimiento Ciudadano. No creo que eso ocurra porque todavía lo que tenemos es un López Obradorismo fuerte, que lo que buscan la gente es una continuación del proyecto del presidente. Entonces, y eso sí puede ser evidente para muchos de nosotros, creo que es más evidente para un Marcelo Ebrard, una Claudia Sheinbaum, que pues ya centrándonos también en lo que dice Marcelo de que o es Claudia o es Marcelo, pues poniéndoles esa posibilidad a ambos, y en concreto a Marcelo, no lo veo haciéndolo. También sería una contradicción con su historia política, poniendo como ejemplo lo que ocurrió en 2012, cuando él sonaba muy fuerte para la candidatura presidencial, pero respeta la encuesta y no se separa ni se divorcia de López Obrador. Lo veo muy, muy difícil que ocurra porque también ya sería, o sea, le iría mejor a Marcelo bajarse antes que optar por otro partido político, porque no, la ruptura con López Obrador sale muy cara y ahí está Mejía Verdeja como ejemplo y otros tantos más. Podríamos poner incluso al perredismo, ¿no? Al Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tan costoso le está saliendo la ruptura con López Obrador, que ya está
además de que casi aniquilado también en un asunto de decadencia, de ética y de dignidad muy, muy, muy feo, pero pues ejemplos hay varios. Entonces, creo que sería un suicidio político de Marcelo, que mejor sería pues aceptar la derrota, aunque con base en el mensaje de hoy se ve complicado, u otra salida, pero la ruptura con el López Obradorismo la veo poco probable. Oye, Daniela, pero Mejía Verdeja perdió la gubernatura, pero se quedó con la franquicia del PT aquí. En ese sentido le fue mejor que a Guadiana. Pues Exacto. sí. Oye, Arturo, ¿y cómo ves? ¿Cómo verías a Marcelo Ebrard en el Movimiento Ciudadano? ¿Crees que sería redituable y crees que le podría abrir un hueco a Morena y sus aliados, siendo Claudia quien quedara? ¿Marcelo podría descarrilar ese proceso? Pues no hay segunda vuelta electoral en México. Quizá en un escenario de segunda vuelta podría ser el fiel de la balanza o un personaje que se convirtiera en un factor en la elección. Yo no veo si primero, si realmente hubiera interés de Dante Delgado, el dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano, de llevar a Marcelo como candidato, habría que ver qué tanto pesan negativos como los que se generarían con una ruptura, porque entonces se hablaría de Marcelo como un traidor, poco confiable para un bando y otro, para el bando que abandona y para el bando que quiere encabezar, es decir, de la oposición. Ahora, Marcelo puede hacer tanto daño a Sheinbaum, si ella fuese la candidata, como a la candidatura de la oposición, porque es un personaje que concita, que convoca simpatías de la clase media, de sectores empresariales, es decir, de electorado o de porciones del electorado que no votarían nunca por la candidata o por el candidato de López Obrador o de Morena. Entonces, no, yo no estoy seguro de que favorecería o afectaría solamente a la candidatura oficialista, ¿no? Puede ser que también a la oposición resultaría hacerle un hueco. ¿No hubiera pasado eso con Juan Cepeda en el Estado de México? Por ejemplo, que tenía una porción de votantes y atraía a cierto electorado que nunca hubiese votado por PRI o PAN, ¿no? Que veía una opción distinta ahí. Bueno, creo que es una jugada muy arriesgada que Marcelo no está como para lanzarse a esas aventuras y que quizá también le pesan ahí asuntos. Esto es lo que circula entre dirigentes de Morena y sus aliados, pues pesa también el asunto de las responsabilidades de temas como la línea 12, ¿no? Que podrían cargársele en el caso de una ruptura, en el caso de que quisiera afectar la candidatura de la persona que resultara por la 4T. Ahora, ¿cómo valoraría la ciudadanía, los electores, a alguien que rompe y que abruptamente ofrece otra opción, siendo que lleva 5 años todo el seleccionamiento diciendo que comparte el proyecto, que el respaldo al presidente López Obrador es genuino porque se comparten las causas, la manera de ver el país y de buscar las salidas o las soluciones a sus problemas? Bien, Arturo, gracias. Vamos de inmediato con Daniela Pastrana, que está en pleno viaje y está atenta a la posibilidad de participar con nosotros. Daniela, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Arturo, Daniela, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Daniela, estamos hablando de las declaraciones que hizo hoy, el mensaje que hizo Marcelo Ebrard, señalando acarreo monumental a favor de Claudia Sheinbaum, exigiéndole a Morena, a la directiva de Morena,
que cese de hacer estas prácticas, que termine con la simulación. ¿Cómo ves el caso de este mensaje de Marcelo Ebrard? ¿Es un anuncio de una salida anunciada? ¿Seguirá adentro de Morena? ¿Cómo ves las cosas, Daniela? Fíjate, Julio, que yo los vengo escuchando atentamente y coincido bastante con el diagnóstico que hacen Arturo y Daniela. Yo creo que Marcelo ha estado jugando a estirar la liga todo lo posible, todo el tiempo, pero que pues yo pienso que es un hombre inteligente que difícilmente, rompería, si, a menos que realmente quisiera tener como un suicidio político, ¿no? O sea, yo no le veo posibilidades ni con Movimiento Ciudadano, por la vía libre de conseguir solo la presidencia. Ya, porque eso es claro que eso, pues, él solito no tendría esa fuerza, por más que lo apoyen o lo pudieran apoyar ciertos sectores que tienen interés, que tienen un interés de que no sea alguien que continúe literal el proyecto de López Obrador, ¿no? Entonces yo lo que creo es que él ha jugado a mantener, a estirar la liga, a poner a todos a jugar como al son de él, y lo que me parece muy curioso es que todo el tiempo están pensando, siempre lo ven como alguien que va a terminar traicionando. Al final, creo que esto que decía Arturo, que algunos están, que esta figura del traidor no genera confianza ni en un lado ni en otro, pero me parece que está jugando también un juego arriesgado, porque al final de cuentas, pues lo que puede terminar haciendo es pues, haciendo mucho daño, ¿no? Y torpedeando la posibilidad de tener un triunfo más fuerte de parte de Morena, que va a necesitar, si es lo que quieren cumplir con su plan C y sus reformas constitucionales, pues van a necesitar una fuerza, que las cosas que vienen pues no son fáciles, ¿no? Entonces necesitarían una fuerza común y puede hacer mientras mucho daño en esta interna, que no es interna, no sé cómo llamarle, la verdad. Uh-huh. Daniela, ¿y ves la posibilidad de que una escisión de Marcelo pueda ser hacia dónde? Digo, ya nos dijiste pues la coincidencia en que sería un suicidio, pero finalmente la ambición a veces es muy fuerte. Arturo Cano recordaba el caso de Manuel Camacho Solís, que generó toda aquella crisis de 1994. Digo, no la generó él solo, fue inducida, según mi punto de vista, por el propio Carlos Salinas de Gortari, pero en fin, ¿qué tanto estamos en escenarios de mucha incertidumbre, de volatilidad política, Daniela? Pues sí, obviamente todo el tiempo hemos estado pensando en Camacho Solís, pero justamente pues Camacho Solís nunca logró ser presidente, ¿no? Uh-huh. O sea, el tema es ese, ¿no? Y yo creo que en su equipo deben también, y él debe tener una valoración, porque pues Marcelo Ebrard es un hombre que tiene mucho colmillo político como para a estas alturas venir a dejarse sorprender o dejar que la ambición le pueda ganar a ese nivel. Yo creo, o sea, yo creo que no va a llegar a una ruptura. Siempre puede ocurrir, como dices, que a la hora de la hora pues le gane eso, pero si midiendo realmente las fuerzas que tiene, pues sería muy difícil que él pudiera, pues contra el propio, digamos, obradorismo, ¿no? Que la militancia de Morena, pues no lo ve como opción. Lo ve como opción la gente que pues nunca fue precisamente militante, que está en un sector de la población que lo ve como un puente moderado, con liberal, por supuesto, pero que no lo ven como opción. Entonces él solo no lo sé. La opción que tendría, obviamente, quienes están, o lo que se ha pensado y visto y sentido como posibilidad del Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Pero también creo que en Movimiento Ciudadano hay otros que podrían, sin la historia política de Marcelo Ebrard, pues tener más posibilidades, ¿no? Justo por la novedad. Bien, Daniela, gracias. Daniela Barragán, en el otro flanco queda fuera Enrique de la Madrid y acepta que son las reglas del juego y las
encuestas internas, los análisis que han hecho los del Frente Amplio por México, mantienen a Xóchitl Gálvez a la cabeza. En segundo lugar, a Beatriz Paredes, aunque a 11 o 12 puntos porcentuales de distancia. Y en tercer lugar, a Santiago Krill, pero finalmente quedan ellos tres. ¿Cómo vas viendo ese escenario de los opositores al obradorismo, Daniela? Pues creo que le dieron mucha vida a Enrique de la Madrid. Creo que, de hecho, muchos esperábamos que ni siquiera cumpliera con el requisito de juntar las 150,000 firmas, pero pues dio la sorpresa y ya le dieron una semana más de vida para no cepillarlo como a Mancera y a Silvano Aureoles, que lo hicieron de manera, pues, que no los dejaron nada conformes, pero bueno, le dieron una semana más de vida y creo que absolutamente nadie se queda sin su candidato, porque pues de hecho nos llama la atención que no publican los números de la Madrid en este sondeo de reconocimiento, nada más publican los que ya mencionabas, el de Xóchitl, Santiago y Beatriz Paredes. Ahora, sobre esto, también resulta muy curioso, y lo va a juntar con lo de la encuesta del Financiero de esta mañana, porque pues muchos hablaba, por ejemplo, del fenómeno Xóchitl Gálvez y todo esto, pero desde el viernes pasado, jueves, viernes, que se da el primer foro del Frente Amplio de los aspirantes, a mí me llamó mucho la atención el revuelo que provocó Beatriz Paredes y su discurso, o sea, porque le avienta alguna pedrada por ahí a Xóchitl Gálvez diciendo, yo no estoy obsesionada con el presidente ni de lo que el presidente pueda decir de mí, y califica a López Obrador de un accidente histórico, y pues mucha gente pues de verdad se incendió con el discurso y pues se sorprendió del regreso casi triunfal de Beatriz Paredes. Y la encuesta de hoy del Financiero es muy interesante en ese sentido porque al hacer un careo habla de que hay 3 puntos de diferencia solamente frente al candidato o candidata de Morena, el que quede, dependiendo si es Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes. O sea, es una diferencia de 3 puntos en los resultados finales, quedando una u otra. Y luego sumando a eso que Santiago Krill ya no solamente quedó relegado por Xóchitl Gálvez, sino también por Beatriz Paredes. Entonces, muchos están manejando de si será Beatriz Paredes ese fenómeno, no como el de Xóchitl Gálvez, que pues sí fue mucho show lo de ir afuera de Palacio Nacional, pero es una mujer que guarda muchísimos pendientes en lo que ella fue como servidora pública. Entonces, pues resulta muy curioso saber cuál va a ser ese desenlace. Santiago Krill, que es el candidato del panismo, de la estructura panista, el que tiene el control de ese padrón de electores del PAN, pues ya está de plano quedando en tercer lugar. Entonces, pues va a ser por ahí interesante ver el golpe del PRI, porque pues siendo priistas, yo todavía no podría descartar por ahí alguna sorpresa de Alejandro Moreno a Marco Cortés, a pesar de que ellos dijeron desde hace un año que las candidaturas presidenciales le iban a corresponder a militantes del PAN. Entonces, pues va a ser interesante. Lo que sí es que ese fenómeno Xóchitl Gálvez, creo, sí quedó solamente en algunas semanas, quedó ya solamente como un recuerdo en algunas columnas de muchísimos, en muchos espacios de los medios impresos y televisivos. Entonces, pues ahora sí creo que Xóchitl Gálvez puede empezar a preocuparse por Beatriz Paredes, y es otra que se le va, al parecer, todavía no sabemos, pero creo que sí se le está complicando todavía más a Santiago Krill, que ya quedaría como ese eterno aspirante a candidato, porque pues así como van los números, la encuesta del Financiero y lo del sondeo de reconocimiento del Frente Amplio, no le va nada bien. Entonces, pues toca esperar a los siguientes espacios que vayan a hacer, sobre todo el de seguridad, que también no me quiero quedar sin mencionarlo, de que quedé muy sorprendida de que no fuera Día de los Inocentes, por esta noticia de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca iba a ser su asesor o consejero de seguridad. O sea, de plano no se ayudan ni tantito los del frente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Arturo Cano, ¿qué nos dices sobre la situación que guarda el Frente Amplio por México, los porcentajes que dieron de aceptación de sus 3 finalistas y la salida de Enrique de la Madrid? Pues estoy triste primero porque ya no vamos a poder adoptar un pobre. Sí, tienes razón. Eso me resulta muy,
muy complicado de asimilar, ¿no? Y yo lo que veo en el frente es que no me queda muy claro cómo van a conseguir diferenciarse de Morena, porque llevan mucho tiempo diciendo que el proceso para seleccionar al aspirante de Morena es opaco, antidemocrático, que va a depender solo del dedo de López Obrador. ¿Y cómo está resultando el proceso del frente opositor? O sea, ¿cuáles han sido los criterios para excluir a algunos aspirantes? Que hubo dudas sobre la manera como obtuvieron las firmas, pero cuáles fueron esas dudas, cuáles fueron las pruebas. Eso da cabida a especulaciones y a versiones que circulan, como por ejemplo el hecho de que sacaron a Mancera de la encuesta porque tenía o registraba un mayor conocimiento en las encuestas que Xóchitl Gálvez, lo cual es muy probable porque pues Mancera fue 6 años jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo cual es una gran vitrina para exponer a un personaje público. Pero ese fue el criterio. ¿Cuánto va a pesar la encuesta? ¿Cuánto la votación? En fin, hay muchas cosas que no son muy claras ahí sobre la forma como se toman las decisiones y sobre quién toma esas decisiones. Al final, pues resulta que con los 3 finalistas y dando por descontado que Santiago Krill no enciende ni una vela, resulta que es tiempo de mujeres, pero de mujeres con huipil, ¿no? Porque sí, pues ahora van a ser Beatriz, Xóchitl y Claudia, que también le gusta utilizar esas prendas tan hermosas. Yo me pregunto, siguiendo con lo del frente, si no terminará siendo estas reglas y estos acuerdos y arreglos que se toman en las alturas, en la cúpula. ¿Quiénes integran esa cúpula que decide sobre todos los asuntos de quién pasa, quién no pasa en el frente? A lo mejor termina siendo muy dificultoso o termina poniendo reglas como aquella del reto imposible, que era aquel concurso de televisión de Sube Pelayo Sube, que encabezaba Luis Manuel Pelayo, un actor y conductor de televisión que, por cierto, fue padrastro de Beatriz Paredes, ¿no? Había un poste al que le ponían una sustancia, un cebo, y entonces un pobre padre de familia trataba de subir, la mayor parte de las veces no lo lograban, y las cámaras se enfocaban a los rostros de los niños, cómo se iban descomponiendo y cómo lloraban porque su padre no había podido subir el palo encebado para ganar el premio. Entonces me parece así que así le han hecho algunos de los aspirantes de estos entusiasmados que se apuntaron en la probable candidatura del frente opositor, y muy curioso que sea Beatriz Paredes, que desde mi punto de vista representa poco en el PRI. Digamos, no es un personaje que dentro del PRI, no estoy diciendo la percepción pública sobre su imagen, que dentro del PRI represente a un sector poderoso. En todo caso, Beatriz Paredes dentro del PRI representa a aquellos priistas que le pavimentaron el camino a Peña Nieto, ¿no? Sí. Para que se hiciera de la candidatura presidencial. Pero bueno, pues así están las cosas con el frente opositor. Sube, Mancera, sube, o alguno de esos gritos podría. Sube, Silvano, sube. Sube, Silvano, sube. Daniela Pastrana, ¿cómo ves el ámbito del Frente Amplio por México? Los porcentajes que han dado a los 3 finalistas en el orden: Xóchitl, Beatriz Paredes y Santiago Krill, y la salida de Enrique de la Madrid. Daniela. Pues mira, Julio, yo lo primero que no entendí fue qué tiene Arturo contra las mujeres con huipil, ¿no? Porque pues es una prenda que usamos muchas. Yo acá traigo el mío de Guatemala. Sí, nada más era descriptivo, Daniela, nada más era descriptivo. De molestia con los huipiles. Nada más era descriptivo.
Y luego me quedé, me quedé también con la idea de ese Santiago Krill, eterno candidato, como si fuera del Cruz Azul, ¿no? O del Perdón, Atlas. pero sí, no, bueno, pero el Atlas sí fue campeón ya en algún momento. Bueno, el Cruz Azul creo que también, ¿no? Pues no sé mucho de fútbol, pero tuve esas dos imágenes ahorita que hablaban, y fíjate que yo sí creo, y lo he pensado, que sí va a ser, o que sí se estaba previendo como una contienda de mujeres. Hay una parte de Xochitl Gálvez que yo siento que no le da para 10 meses de campaña, o para de aquí a que sean las elecciones. Es como la reedición de Fox, pero pues yo supongo que los mexicanos pues tenemos memoria como reciente de lo que fue el sexenio de Fox, y entonces difícilmente convencería como una versión femenina de un personaje que pues tiene poca solidez. En términos de efectividad política, pues sí, o sea, Beatriz Paredes es muchísimo más eficiente, más, pues ella ha sido gobernadora, legisladora, presidenta del PRI, independientemente de que tenga o no un grupo político fuerte, porque pues el PRI ya está peor que la asamblea de barrios, ¿no? O sea, no sé, mini PRI y mini PRI, y se separan unos, y es una cosa que por supuesto ya no es lo que alguna vez significó, pero la experiencia de gobierno y la experiencia política que ella tiene, pues es de 1 a 100 comparado con Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, pues yo no, si yo fuera, si estuviera ahí entre los que tienen que elegir del frente opositor, pues pensaría que sería un desacierto muy grande optar por la opción de alguien que pues, no sé cómo podría enfrentarse en un debate, o sea, yo siento que Xochitl Gálvez está pues se va a desinflar, y se ha ido desinflando porque pues, no todo pueden ser solo las ocurrencias, ¿no? Eh, pero también yo no entiendo al frente, o sea, como que parece que están empeñados en perder, porque, porque pues con esta coordinación, o no sé cómo es el cargo que tiene de cabeza de vaca, bueno, me parece que es como justo recordarnos a todos lo que ha significado para para el país, esta élite política tan corrupta, tan dañina, y es como ponérnoslo ahí, ¿no? Si para alguien se le había olvidado, si querían convencer a más jóvenes de irse como de esta, no sé, ya como decirle a Beatriz cuando dice nuevo PRI, o sea, no sé si es ya después de Peña Nieto, nuevo PRI, que puede significarle a alguien, pero si querían convencer a alguien, pues la selección de cabeza de vaca es justo en el sentido contrario. O sea, es justo recordarnos que hay ahí un sector que ha hecho mucho daño al país, que es súper corrupto, y que eso está representado en ese coordinador. Bien, gracias Daniela Pastrana. Daniela Barragán, dice el presidente de la República que el presupuesto que propone el INE es mucho y que hay que bajarle un buen billete. ¿Qué tanto podrán ahí reeditarse los problemas que eran también de índole presupuestal con la anterior administración del INE? ¿Qué opinas, Daniela? Siento que el presidente, con lo que señala hoy en la mañanera, que habla de un recorte de 10,000 millones de pesos, diciendo que es mucho, creo que lo está haciendo un tanto acelerado, y que creo que no va a funcionar como lo ha hecho, como ha ocurrido en los años anteriores. Lo del INE empieza en esta guerrita que iniciaron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el asunto de la defensa de sus salarios. Tenía mucha justificación. Nosotros también pues empezamos a publicar la información sobre cómo es que solo un consejero del INE puede tener hasta 11 consejeros, cada uno, o sea, a ese nivel, con las prestaciones pues más
privilegiadas, como pues cada 2 años estaban contratando seguros de gastos médicos mayores, no solo para los consejeros, sino para toda su familia, sus hijos hasta los 25 años. O sea, es un exceso y esa parte creo que es poco criticable y tiene ahí una cuestión que también se junta con lo del amparo que meten los consejeros para que no les bajen el salario, que es la batalla que terminó caracterizando este último periodo de Córdoba y Murayama. El asunto con lo del siguiente año es que es año electoral y además también va a haber renovación pues de Cámara y también lo de las gubernaturas. Por eso era la comparación que se le ponía al presidente de no comparar el presupuesto con el año anterior, o sea, no comparar 2024 con 2023, sino comparar, por ejemplo, 2024 con 2018, que son los años presidenciales. Creo que el tema, por la cuestión de una organización, unas elecciones tan grandes, amerita un poco más de análisis, sobre todo por parte de Hacienda y luego ya de los diputados, que son los encargados del paquete económico, porque pues no se trata solamente de decir, ay, si es mucho, entonces 10,000 millones de pesos menos, porque aparte ya se quedó perdida toda esa batalla de lo de la disminución de los salarios y de los privilegios. Llegó Guadalupe Tadei y dijo, ay, eso me voy a bajar el salario, pero pues todavía no sabemos si ocurrió. Está también el resto de los salarios que va a pasar, no solamente con los consejeros, sino toda esa estructura que sale muy costosa, que ese asunto sí, yo no lo pongo en duda, pero creo que más allá de mandar cifras, como ocurrió hoy en la mañanera, de que el presidente suelta que ojalá les recorten 10,000 millones de pesos, creo que valdría la pena primero hacer un balance de los recortes en ese sector que sí está lleno de privilegios, de todos los salarios y prestaciones, y ya después ver si sí es necesario hacer ese otro recorte para la elección, que creo sería algo muy delicado, que no ayudaría si de por sí hay muy poca confianza siempre de todos nosotros hacia los resultados electorales. Los ganado tienen esa desconfianza, eso tampoco lo pongo en duda, pero creo que recortarles el presupuesto solamente porque cada año, en los últimos años, se les ha venido recortando, no sé si sea una buena táctica para este 2024, porque son elecciones que van a estar muy complicadas, la presidencial, las de las gubernaturas, se renueva también la jefatura de gobierno, entonces, pues creo que es un tema que se debe analizar y sobre todo, más allá de lo que pueda decir el presidente en Hacienda y en la Cámara de Diputados, que ojalá también lo hagan con mucha cautela y no se dejen llevar solamente por asuntos de querer quedar bien con el presidente, porque pues es un tema serio lo del dinero para la elección, porque es muy grande la del 2024. Gracias, Daniela. Arturo Cano, dos temas, del INE, el presupuesto que el presidente de la República considera exagerado por un lado, y por otro, el tema pues de la batalla por los libros de texto educativo, que ahí sigue con los gobernadores que sí van a aceptar el reparto y los que no. ¿Cómo ves esos temas, Arturo? Pues en el caso del INE me parece que es una continuación de una larga batalla que desde mi punto de vista lo que busca desde el lado del presidente de la República es evitar que el Instituto Electoral se convierta en un actor que juegue más allá de su papel de árbitro. Creo que bien harían los consejeros, encabezados ahora por una nueva presidenta, en argumentar y en ofrecer a la sociedad una muy documentada exposición sobre por qué se requieren esos recursos que están solicitando y por qué se requieren para garantizar la certeza y la transparencia del proceso electoral de 24, como decía Daniela Barragán. Y en el caso de los libros de texto, pues parece ser que es un conflicto que va para largo, que se va a estirar esta bronca y que va a durar un buen número de meses, así como duró la polémica por los libros de texto gratuito cuando aparecieron en 1959, 60, como siguió con
la reforma educativa de Echeverría en 1975. Hay dos planos distintos que quizá para efecto de análisis deberíamos considerar. Por un lado está la polémica puramente ideológica, ya muy en clave de 2024, de dos bloques que se sumergen en una discusión que no tiene que ver con el fondo del asunto, y que incluso tiene sus ribetes un tanto chuscos por ese tipo de acusaciones vertidas desde Televisión Azteca y otros medios de comunicación y por asociaciones de padres de familia, en el sentido que los libros son comunistas, bla, bla, reviviendo fantasmas ya desaparecidos o hablando o levantando cortinas de hierro donde hace mucho cayeron. Y por otro lado está el cumplimiento de ciertos requisitos que debió haber observado la Secretaría de Educación Pública, de ciertos plazos y procesos que se quieren reemplazar por la vía de decretos. ¿Cuál es una parte del origen de este conflicto? Que un día, el fin de semana anterior al nombramiento o a que Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, asumiera su cargo en reemplazo de Delfina Gómez, el jefe de la oficina de la Secretaría, que había sido dejado ahí por Esteban Moctezuma, que Delfina conservó, Rafael Flores, hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto de la SEP en el que establece los plazos para que entre en vigor el plan de estudios de manera escalonada, primero de primaria y primero secundaria primero, y así como otros puntos como las pruebas piloto, etc. ¿Por qué hizo eso este personaje, que fue una herencia de Luis Maldonado, el secretario de gobierno de Puebla durante el gobierno del extinto gobernador que se murió en el accidente de aviación, Moreno Valle? Pues yo creo que solo él y Delfina lo saben, porque debió haber sido ya un tema consensado con las autoridades que asumirían responsabilidades un par de días antes, pero parece ser que quisieron dejar atados de manos a las nuevas autoridades, y a eso se ha sumado la existencia en la SEP de funcionarios que no responden a la titularidad de la Secretaría, sino a quien los puso en los cargos. Por ejemplo, en los últimos sexenios era muy común que el segundo cargo en la SEP, más conocido incluso públicamente, fuese el subsecretario de Educación Básica, por el tamaño del pastel presupuestal y la responsabilidad que tiene, ¿no? Ese cargo lo ocuparon personas como el yerno del Bester y como Lacfetz Molinar, en fin. ¿Quién es ahora la subsecretaria de Educación Básica? Ojalá alguien aquí del público nos pueda decir, sin ir a Google, cómo se llama, porque no se sabe. Son personajes que, desde mi punto de vista, o no hacen nada o hacen algo como simplemente estorbar. Bien, gracias. Vamos con Daniela Pastrana, que creo que ya está mejor acomodada cuando estamos llegando al final del programa, Daniela, pero adelante, por favor. Estamos hablando de los temas del presupuesto del INE y de los libros de texto gratuito, que sigue ahí esa batalla. Daniela Pastrana, por favor. Sí, Julio, ya logré llegar a un lugar que no me tengo que estar moviendo así, y para poder platicar esta última parte, mira, yo creo que en ambos casos tienen una coincidencia, que es la parte en la que puede tener razón el presidente, la parte en la que podríamos coincidir, pero también los tiempos y los procedimientos. Voy con lo del INE. El INE, yo creo que muchos podemos coincidir en que es demasiado oneroso, no solo la existencia, el aparato del electoral, digamos, que funciona, sin todos, o sea, permanentemente, pero también las elecciones nos salen muy
muy caros nuestros votos, ¿no? Y además es como absurdo, es totalmente absurdo que nos hayan convencido. Es como cuando te dan la enfermedad y te venden la cura. Entonces, aquí para combatir el fraude, te venden un instituto electoral muy oneroso, porque para que no haya fraude. Pero dices, bueno, es que tú provocaste esta enfermedad, ¿no? Esta desconfianza que hay o que se había de los procesos electorales. En otras partes del mundo son bastante más sencillos, hasta eh, eh, por voto electrónico, ¿no? Es bastante más simple la forma de, no necesita tantos seguros el proceso de ir a votar. Y aquí pues nos sale muy caro porque hay 100,000 seguros y 100,000 cosas que hay que irle como para cuidar que no haya fraude. Pero insisto, es esa parte que sí puede ser que sí podemos, digamos, que coincidir con eso, que sale muy caro, igual el sostenimiento de los partidos políticos, de pronto parece que ya no está en tiempo, ¿no? O sea, porque efectivamente, como decía Dani, pues estamos ya con la campaña, con la contienda enfrente, es una contienda muy, muy grande, o sea, no solo en la presidencial, son las gubernaturas, son las alcaldías, es el legislativo, y es muy grande, con un aparato que pues así ha venido funcionando, así se requiere que se desplieguen las cosas que se han desplegado, porque pues no ha habido tiempo de hacer esa transición hacia un sistema más sencillo. Entonces, como que recortarle ahorita en estas condiciones a mí me parece como un riesgo. Y en el caso de los libros de texto, pues ya lo explicaba muy bien Arturo, yo pienso que estamos entrampados y está entrampado el tema jurídico en un asunto procedimental. No se están cuestionando los contenidos, por lo menos no desde los jueces, no desde la Corte. Se está cuestionando el procedimiento, ¿no? La parte ahí de si tenían que cumplir tal plazo o no tal plazo, si se sale un decreto. Y ahí está, y ahí seguirá entrampado porque pues los abogados son buenos para ir alargando así los procesos judiciales y los pleitos judiciales, pero no es una discusión que los jueces estén teniendo sobre los contenidos, sobre el reordenamiento, la reordenación de la reforma. Y yo de esa parte con la que me quedo y la que sí me quiero quedar, más allá de terminará en acuerdo, o sea, terminará en acuerdo porque los libros se tienen que repartir, o sea, porque los niños tienen que tener ese acceso, pero se va a alargar eternamente por el problema de si se hizo bien o si se hizo mal, pero yo con lo que me quiero quedar, y es una cosa que la verdad me he sentido muy satisfecha, estuve yendo a las conferencias hasta ayer, estas de la tarde, y el trabajo, la reivindicación que han hecho maestros y maestras de su propio trabajo, con sus presentaciones de los libros, a mí me parece lo más rescatable de toda esta historia. Digo, ya me reí mucho del virus comunista, ya me desesperé con el pleito legal de un amparo, pero si algo es rescatable y algo creo que vale la pena destacar, es esta reivindicación que han hecho maestras y maestros del trabajo docente, que es una cosa que parece increíble, que se valora más el trabajo de un publicista, y digo, perdón por mis amigos publicistas, pero se valora más ese trabajo que la docencia últimamente, ¿no? En estas últimas épocas. Entonces, que ellos estén haciendo esta revalorización, que ellos te estén diciendo, como le decían ayer en la conferencia, decían, ténganos confianza, papás, olvídense del ruido mediático, ténganos confianza, aquí estamos y estamos emocionados con esto que viene. Me parece que es a mí lo más rescatable de la historia. Bien, Daniela, gracias. Daniela Pastrana. Vamos con Daniela Barragán. Daniela, postrecito, porque ya estamos en la rayita, son las 2 de la tarde con 59 minutos. Daniela, postrecito, lo que desees agregar, por favor. Ya con el tiempo encima. No, pero tenemos tiempo, adelante. Bueno, ok, tenemos tiempo, entonces 3 postres. No es cierto. No, pero sí eran 2 temas. El primero, se está generando mucha polémica, estaba revisando ahorita, por lo que pasó en la mañanera y el tema de los jóvenes de Jalisco.
están criticando que el presidente no quiso escuchar o no escuchó o no respondió ante el cuestionamiento. Bueno, nosotros que la seguimos de lejos, pues yo nunca escuché que le preguntaran sobre lo que ocurrió en Jalisco, pero lo que sí puedo decir es que me pareció lamentable el tema de que, o sea, el presidente no llegara hablando de eso porque es algo muy delicado lo que ocurrió, porque pues es un caso que debe tratarse porque no debe repetirse y porque sobre todo se debe garantizar que no va a haber impunidad y que va a haber una explicación lógica de este suceso que, híjole, ya no quiero ni hablar del video, pero desde la mañana estoy de, por favor, no lo busquen porque si buscan el video, levantan el algoritmo y se va a hacer algo horrible. Ya muchos medios, como por ejemplo Ciro Gómez Leiva, pues se pasaron la ética y el respeto a la familia, pasaron el video, entonces es un caso muy feo, pero pues yo sí esperaba que el presidente arrancara al menos la mañanera con eso, que estuviera Rosa Isela, que hablara el gobernador Enrique Alfaro. No ocurrió ninguno de esos escenarios, entonces pues está desatando toda esa polémica que ojalá mañana, ya pasado, casi cumplimos 24 horas sin información sobre eso. Lo último fue lo de la Fiscalía en su conferencia de ayer. Entonces, ojalá mañana se dé más información porque lo que se pidió fue que la Fiscalía Federal tomara el caso. Y lo otro también que es muy delicado, lo que están denunciando los miembros de la Comisión de la Verdad sobre los archivos desaparecidos, por decirlo de alguna manera, del Archivo General de la Nación, de estos documentos del Ejército, de Marina y del CISEN, que según estos tres organismos le dijeron al presidente López Obrador que ya los habían entregado y ya están demostrando que no están cumpliendo con ese compromiso. Y pues es importante porque el GIEI justo se fue denunciando lo mismo, entonces ojalá también sea un tema que se aborde en la mañanera pronto, porque pues es un caso al que pues se le ha pedido que se le preste mucha atención. Se le dijo al presidente con la salida del GIEI que habían enunciado opacidad del ejército, él lo negó, no dejó que respondiera a Luis Crescencio Sandoval en esa ocasión. Entonces ojalá ya con todas las pruebas, con el informe que publicó la Comisión de la Verdad para lo del asunto de Guerra Sucia, ojalá también ya se pueda hacer algo al respecto. Daniela, muchas gracias. Arturo Cano, postrecito sobre la mesa, lo que desees, por favor. Tu micrófono, Arturo, perdón, tal vez nosotros lo desactivamos por acá, pero ya está. Triste que desde medios de comunicación con impacto se dé vuelo a estas escenas y sobre todo si lo hacen personas, directivos o periodistas que en el sexenio de Calderón firmaron aquel pacto de silencio en el que no se iba a hablar de mensajes del narco, no se iban a difundir, ¿no? Algo pasó en el medio que los hizo cambiar de opinión al respecto. Pero si me permiten, yo quiero hacer un postrecito personal. Este viernes que sigue, viernes 18, presento el libro sobre Claudia Ochema, su biografía política, en Oaxaca, donde tengo muchos amigos y por eso quiero aprovechar para invitarlos. Va a ser amigos y amigas de Oaxaca en Estación Morelos, un espacio escénico de muy buenos amigos, y me van a acompañar ahí Isidoro Yescas, Ana Tejero, y otros muy buenos amigos. Ahí los esperamos para recordar junto las viejas consignas de los maestros de Oaxaca, que han acuñado algunas de los mejores gritos de protesta, como aquel de 1980 que decía: carajo, carajo, qué caro está el tasajo. Híjole, Arturo, ¿a qué hora va a ser la presentación? A las 5 de la tarde en la capital de Oaxaca, Estación Morelos, que está en el centro. Bueno, andas de todo un rockstar viajero para arriba y para abajo, Arturo. Antes habla, ¿verdad, Daniela Barragán? Bueno. Ya va a pasar. Daniela Pastrana, por favor, postrecito para cerrar el programa de hoy. Daniela. Bueno, pues yo coincido mucho con lo que decía Daniela Barragán. O sea, sí creo que se tendría que tomar muy en serio este informe de la Comisión de la Verdad, bueno, del mecanismo de esclarecimiento histórico. También creo que todo lo que dijo, ¿no?, que el presidente debía poner más atención o debía dar información al gobierno federal de lo que ocurrió en Jalisco,
bueno, del tema del video ni quiero hablar porque creo que Ciro hace muchísimo tiempo que perdió la brújula con ese tema, no es la primera vez que pasa ejecuciones así, o videos de ese tipo, pero pues yo más bien a invitarlos a que estén atentos. Yo estoy aterrizando ahora en Guatemala, este domingo hay elecciones en Guatemala y en Ecuador, donde acaba de haber el asesinato de un candidato presidencial hace unos días, y pues después de lo que acabamos de ver en Argentina, con el triunfo de la ultraderecha en la primera ronda, pues creo que es importante, muy importante voltear a ver lo que está pasando en otros países de la región, sobre todo con los avances de los grupos de ultraderecha. Bien. ¿Es todo, Daniela? Yo no sé si se cortó la... Ya. Muy ya bien. Con eso. Daniela, pues estaremos atentos. Sí, es que no supe si se había quedado pasmada la imagen o estábamos. Muy bien, pues Daniela Barragán, Arturo Cano y Daniela Pastrana, muchas gracias por esta ocasión en este miércoles 16. Muchas gracias y nos seguiremos viendo. Gracias.